Hoy nos vamos a ahorrar más de 600 euros en un plotter para nuestro barco, porque vamos a descubrir cuál es la mejor aplicación Android para usar como plotter a bordo. Hoy vamos a enfrentar en una batalla definitiva a Navionics, OpenCPN y el software de Orca. No os lo perdáis porque aprenderemos a exprimir al máximo las funcionalidades de estas aplicaciones que nos permiten convertir cualquier tablet o teléfono móvil en un plotter mejor que muchos de los que nos venden las grandes marcas por cientos de euros. Ya tocaba uno de ahorrar, ya tocaba uno de ahorrar. Hombre, aquí vamos a ahorrar, vamos a llegar a cero de euros de gasto. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hablar de algunas de las aplicaciones más populares del mundo de la náutica. Las aplicaciones que nos permiten tener un plotter náutico en nuestro móvil o tablet, ahorrándonos tener que comprar alguno de los carísimos plotters náuticos de las grandes marcas. Vamos a ver, comparar y descubrir algunos de los secretos de tres de las aplicaciones más populares del mercado: Navionics, ahora conocido como Garmin Botting, OpenCPN y el software de Orca. Compararemos in situ su cartografía, el rendimiento en distintos tipos de dispositivos, sus funcionalidades claves, incluyendo algunas muy poco conocidas, la conectividad con la electrónica del barco y, como no, el coste de utilizarlas en la búsqueda de la aplicación definitiva para la navegación con nuestros barcos. Los plotters náuticos siempre han sido aparatos caros, equipos muy específicos para la náutica, con un mercado acostumbrado a pagar barbaridades por cosas que muchas veces no lo valen, pero que han simplificado por completo algunas de las dificultades de la navegación. Hoy en día nos permiten saber dónde estamos con una precisión de apenas un par de metros, nos sitúan en un plano con indicaciones de todo lo que nos rodean, nos marcan peligros, profundidades, tiempos de trayectos, los barcos cercanos, y los más modernos, ya conectados a internet, ofrecen información meteorológica en tiempo real y predicciones para los próximos días, ayudándonos en el cálculo de las rutas óptimas. Pero lo que vale son las cartas de papel. Claro, esas son las obligatorias. Un montón de funcionalidades que se han ido incorporando rápidamente a lo largo de los últimos años, en los que la evolución de la tecnología ha avanzado a pasos de gigante y que al mismo tiempo ha dejado anticuados plotters carísimos de las grandes marcas en cuestión de pocos años. Y claro, cuando hablamos de 700, 800 o incluso 900 euros por un plotter dedicado, uno no puede estar actualizándose cada año con aparatos cerrados que enseguida se vuelven a quedar obsoletos. Pero hace ya algunos años, con la evolución de los dispositivos móviles, a alguien se le ocurrió una idea. Si existen teléfonos y tablets muy económicos, muy potentes, con GPS, pantallas a todo color y capacidad para ejecutar multitud de aplicaciones, ¿por qué no crear una aplicación que ofreciese todas las funcionalidades de un plotter náutico, fuera económica y pudiera evolucionar rápidamente junto con la tecnología? Como para los coches, ¿no? Claro, lo que pasa con los coches, que antes eran navegadores dedicados y ahora es con el móvil. Con el móvil. Y así surgieron las primeras aplicaciones como Navionics y OpenCPN, aplicaciones que vamos a ver hoy y que pueden funcionar prácticamente en cualquier dispositivo Android. Y eso lo hemos comprobado muchas veces en nuestro canal, porque las hemos visto funcionar en un móvil, en un tablet, en una tablet rugerizada, en una Raspberry Pi, en un ordenador viejo, en una radio de coche y últimamente incluso en un navegador de moto preparado para verse y funcionar y resistir todas las inclemencias del tiempo. Disponible en nuestra tienda online, por cierto. Disponible todo, está disponible en nuestra tienda online. Y si no, enlaces en la descripción. Usando nuestros enlaces, comprando en nuestra tienda, nos ayudáis a llevar el pan a la mesa de nuestros hijos. ¿Ha quedado muy dramático? Suficientemente dramático. Nah. Tal es la importancia de esta tendencia que la mayoría, por no decir todos los plotters más avanzados de las grandes marcas hoy en día, son en realidad dispositivos Android con un software de navegación funcionando sobre ellos. Eso sí, normalmente dispositivos Android capados para que no puedas hacer lo que te dé la gana. No vaya a ser que descubras que existe software de navegación mejor que el suyo y que podría funcionar perfectamente en sus propios dispositivos. Todo comenzó en Viareggio, Italia, en 1984, con Giuseppe Carnevali y Fosco Biancelli tuvieron una visión audaz: sustituir las cartas de papel por pantallas electrónicas. Así nació GeoNav, el primer plotter electrónico del mundo. Giuseppe Carnevali, que era como Luigi Spaghetti. Claro.
Giuseppe Carnivali y Fosco Bianchetti. Para alimentar este invento fundaron Navionics. En una era en la que los ordenadores eran gigantescos, ellos lograron meter mapas del océano en dispositivos portátiles, cambiando la navegación para siempre. Durante décadas, Navionics fue el proveedor de cartografía para las grandes marcas de hardware como Raymarine o Lowrance. Sin embargo, con la llegada de los smartphones, la empresa tomó una decisión que democratizaría el mar. Tras un exitoso debut en el iPhone en 2008, en 2010 lanzaron su primera versión para Android. Por primera vez, cualquier pescador o navegante con un teléfono en el bolsillo tenía acceso a una precisión cartográfica que antes costaba miles de euros. El móvil se convirtió en el plotter de respaldo o incluso el principal de millones de personas. Hasta el año 2013, por menos de 25 euros podías comprar la cartografía de una zona del mundo y usarla sin límites. A partir de 2014, el modelo pasó a un sistema de suscripción que permitía recibir actualizaciones de las cartas e incorporaba nuevas funcionalidades como la conexión con sondas de profundidad, la mejora de la batimetría mediante el Sonar Chart, basada en las aportaciones de datos recopilados por otros usuarios de Navionics, y esto convirtió sus cartas en las mejores con diferencia, y el precio además seguía siendo contenido. Y si no querías pagar la suscripción todos los años, lo único que perdías eran las actualizaciones. Los mapas que te habías descargado seguían en tu dispositivo. También estaba disponible Navionics Web, que se convirtió en la referencia para cualquier navegante a la hora de planificar rutas y que era gratuito, la palabra que más nos gusta. Pero en 2017 Navionics fue adquirida por Garmin y las cosas empezaron a cambiar. Algunas para mejor, la aplicación se volvió más estable y fiable, se mejoró la conectividad con la posibilidad de recibir datos por wifi de LICE, por ejemplo, para visualizar los barcos cercanos, se añadieron cálculos automáticos de ruta y se incorporaron los datos meteorológicos. Pero lo negativo fue que el modelo de suscripción se reforzó y comenzó a desaparecer básicamente todo lo gratuito. Al principio algunas funcionalidades solo estaban activas con una suscripción vigente, aunque todavía podías seguir utilizando los mapas ya descargados. Con el tiempo los precios fueron aumentando hasta situarse entre los 50 y 70 euros anuales por una zona de navegación, que es lo que cuesta hoy en día. Además, el uso de la aplicación con la suscripción caducada fue limitándose cada vez más, aunque para mí la puntilla llegó en julio de 2024 cuando cerraron la aplicación Navionics Web, que tanto había ayudado a los navegantes con poco presupuesto a planificar sus viajes y, por qué no decirlo, a soñar con destinos remotos. Garmin, muy mal hecho. En paralelo a la historia de Navionics, allá por el año 2008, y fundado por Dave Register, surge el proyecto de software libre OpenCPN, como una herramienta capaz de funcionar en cualquier ordenador y permitir a cualquier aficionado a la náutica leer las cartas náuticas publicadas por los organismos oficiales. Gracias a la filosofía de software libre, no tardó en unirse un nutrido grupo de desarrolladores que comenzaron a evolucionar el OpenCPN mediante un sistema de plugins que fue ampliando enormemente sus funcionalidades. Descarga de ficheros meteorológicos con GRIP, incorporación de datos NEMEA, dashboards personalizables, ICE, el soporte para las conocidas cartas CM93, multitud de funcionalidades aportadas de forma altruista por desarrolladores de todo el mundo. A partir de 2015 el proyecto siguió evolucionando de forma muy positiva. Se lanzó la versión para Android y en 2017 se profesionalizó una línea completa de cartas náuticas oficiales y actualizadas a través del portal OCharts, aunque el usuario seguía pudiendo utilizar las cartas que quisiera. También se integraron nuevos plugins, incluyendo algunos capaces de superponer datos procedentes de radares de grandes fabricantes, y se añadieron nuevas fuentes de datos como la conexión mediante Signal-K, algo que os sonará si habéis visto nuestros episodios sobre OpenPlotter. Una pequeña maravilla por la cantidad de personas que participan para mantenerla viva, con infinidad de funciones, capaz de ejecutarse prácticamente en cualquier dispositivo, como hemos visto en muchos episodios del canal, y que continúa siendo completamente gratuita, o casi, como veremos más adelante. La historia de Orca es muy diferente a las anteriores. Mientras Navionics nació en la era de los circuitos integrados y OpenCPN en la del software libre, Orca nació en la era de los smartphones y la nube. Orca apareció en escena en Noruega en febrero de 2021, con una propuesta radical: el fin de los plotters lentos y cerrados. Su lanzamiento se basó en 3 pilares independientes pero capaces de trabajar conjuntamente. La aplicación Orca, el cerebro, disponible para Android e iOS desde el principio, cuenta con una interfaz de usuario muy
muy ágil y moderno, con funcionalidades muy bien integradas como la visualización de instrumentos, el cálculo de rutas y tiempos de viaje que recuerda mucho a la filosofía de Google Maps. Se basa fuertemente en la conectividad a internet y mientras estás conectado prácticamente todas sus funcionalidades son gratuitas, incluyendo las cartas de todo el planeta. Destacan especialmente algunas funciones propias de esa filosofía en la nube, como poder visualizar los barcos cercanos mediante ICE sin necesidad de disponer de un receptor propio, o la integración automática de mareas y meteorología teniéndolas en cuenta para el cálculo de las rutas a velas, algo que personalmente me encanta de la aplicación. El Orca Core, el corazón del barco. Hace más de un año la gente de Orca contactó conmigo y me envió todo su catálogo de dispositivos. Solo pusieron un requisito: ninguno. Que lo probase, lo utilizase y que si en algún momento me apetecía hablar de ello, lo hiciese. Y así lo he hecho, con total libertad, como en todo este vídeo que vamos a ver. El Orca Core comparte bastante la filosofía con nuestra Raspberry Pi, un dispositivo pequeño y sencillo que pretende convertirse en el cerebro del barco, integrando un GPS de alta precisión, un acelerómetro de 9 ejes y conexiones con la electrónica del barco a través de NEMEA 2000. Toda esta información puede compartirse con la aplicación Orca tanto directamente por Wi-Fi como, y esta funcionalidad me gusta especialmente, a través de la nube. Conectando el Orca Core al Wi-Fi del barco, con acceso a internet, puedes visualizar todos los datos de tu embarcación desde cualquier lugar. En esencia, la filosofía de nuestra Raspberry Pi, pero con un enfoque completamente náutico. Funciona muy bien, es fiable y no resulta excesivamente caro, ya que ronda los 500 euros. Yo lo tengo instalado en paralelo con mi Raspberry y aunque ya disponía de toda la información, el Core actúa como puerta de entrada para integrarlo fácilmente con la aplicación de Orca. Eso sí, echo en falta dos cosas. La primera, mayor compatibilidad con electrónica antigua, y la segunda es que no es un sistema abierto. No puedes cacharrear con él, hace exactamente lo que está diseñado para hacer, aunque a cambio pues lo hace de forma sencilla y fiable. El Orca Display. Aunque la aplicación Orca puede funcionar en cualquier tablet, la empresa decidió lanzar su propio tablet rugerizado, el Orca Display, que ya va por su versión 2. Se trata de un tablet Android resistente que viene con la aplicación Orca ya configurada, pero que permite instalar y ejecutar cualquier otra aplicación. Eso sí es que es completamente abierto. Lo aguanta prácticamente todo y tiene dos características que no tienen mis tablets rugerizadas chinas. Tiene 1000 nits de luminosidad, lo que permite verlo perfectamente a pleno sol, y carga inalámbrica, algo que es especialmente útil para mantenerlo cargando incluso bajo la lluvia mientras lo seguimos usando en el exterior. Cuenta además con una base de carga inalámbrica pensada para instalarse en el exterior, convirtiéndolo básicamente en un plotter tradicional como los de Raymarine, pero con una gran pantalla táctil de 10 pulgadas. Y con la ventaja añadida de que puedes llevártelo a cualquier parte del barco y seguir utilizándolo gracias a su batería integrada y la conexión Wi-Fi. Una auténtica maravilla cuyo único punto débil es el precio. Hablamos de unos 1000 euros por el tablet. Está claramente pensado para competir con los plotters de gama alta de las grandes marcas, cuyos modelos de 10 pulgadas en fabricantes como Raymarine o B&G se sitúan entre los 1700 y los 2500 euros. No os voy a engañar, a mí me encanta, es mi plotter principal, pero tampoco soy el tipo de persona que puede gastarse fácilmente 1000 euros en un tablet así. Bueno, al final se trata de un plotter y su función principal debe ser posicionarnos sobre un mapa, así que vamos a hablar de su cartografía. En el caso de OpenCPN, la variedad cartográfica es prácticamente infinita, desde las conocidas cartas CM93 hasta cartas raster de todo el tipo. Incluso hubo quien en su día digitalizó zonas completas de las cartas de Navionics y las hizo disponibles para OpenCPN, pero las cartas que compararemos hoy son las oficiales de OCharts, el proveedor oficial para OpenCPN. Las tres cartografías parten de una base común fundamentada en la información publicada por los servicios hidrográficos oficiales. OCharts básicamente procesa esa información, la unifica y ofrece actualizaciones semanales o mensuales según las vayan publicando los organismos oficiales. Están organizadas por zonas, por ejemplo, España completa se divide en 3 paquetes: Atlántico, Mediterráneo y Canarias. Su sistema de licenciamiento es de por vida para un máximo de 5 dispositivos por licencia, incluyendo actualizaciones durante un año. Las licencias quedan asociadas a un dispositivo concreto, por lo que si cambias de equipo, ese slot de la licencia le pierdes. Orca, por ejemplo, también se basa en cartas oficiales, aplicando un postprocesamiento orientado a hacerlas más ágiles y visualmente más atractivas. Pero si observamos los objetos cartográficos y las líneas de profundidad, la información base es práctica la misma que encontramos en OCharts. Y finalmente está Navionics. Navionics lleva más de 50 años desarrollando cartografía y aunque parte igualmente de fuentes oficiales, su gran diferencia está en cómo la enriquece, mediante su propia batimetría, o mejor dicho, la nuestra. Esto hace que el nivel de detalle sea notablemente
superior. Disponen de varios modos de visualización, desde la carta básica, basada en datos oficiales con curvas batimétricas cada 5 metros, que ya ofrece más detalle que el resto, hasta el modo Sonar Chart, donde la información aumenta considerablemente. Esto resulta especialmente útil a la hora de buscar un buen fondeadero o evitar quedarnos sin agua en una marea baja. Y además existe Sonar Chart Live, que permite ir enriqueciendo el mapa con tu propia batimetría mientras navegas, algo que por suerte puede activarse o desactivarse porque muchas veces genera demasiada información, especialmente cuando te quedas a flote en un solo punto fijo. En cuanto a la precisión real de las cartas, lo he probado directamente navegando aquí, en Santander, y jugando con los límites de la Canal de la Bahía para comprobar si Navionics interpolaba o se inventaba la batimetría, como algunos comentan. La realidad es que todas representan bastante bien la línea general de profundidad, pero sin duda la batimetría de Navionics es la que mejor se corresponde con la realidad. En cartografía, y gracias precisamente a los datos aportados por los propios usuarios, Navionics se lleva la victoria por goleada. Rendimiento. Hace tiempo las diferencias de rendimiento entre ellas eran muy evidentes. Recuerdo especialmente la comparación entre Navionics y OpenCPN, donde en teléfonos y tablets poco potentes Navionics rendía mucho mejor. Funcionaba casi en cualquier lado. Actualmente, y gracias a la potencia de la mayoría de los dispositivos modernos, la agilidad de las tres aplicaciones es muy buena. Aún así, la más rápida yo diría que es Orca, seguida de Navionics y finalmente OpenCPN, sobre todo en los procesos de arranque y carga, que es lo que hace más lentamente. Con un dispositivo Android actual no creo que vayáis a notar grandes diferencias de rendimiento ni que este sea un factor realmente determinante a la hora de elegir una u otra. Si hablamos de conectividad, cambian completamente las tornas. Todas las aplicaciones están preparadas para recibir datos por Wi-Fi de lo que está sucediendo en el barco e integrarlos sobre la cartografía. Por ejemplo, la integración de datos ICE procedente de nuestros receptores es algo que soportan todas ellas. Incluso Orca es capaz de obtener esa información directamente desde Internet sin necesidad de disponer de un receptor ICE, aunque si lo tienes instalado a bordo, utiliza preferentemente los datos del que tienes a bordo. Las tres aplicaciones también son capaces de integrar información como la profundidad para tenerla siempre presente durante la navegación, y Navionics además utiliza ese dato en el Sonar Chart Live para actualizar el mapa en tiempo real. Pero ahí termina su integración. Navionics no es capaz de mostrar otros datos adicionales recogidos por los instrumentos del barco. Sin embargo, Orca los integra perfectamente mediante dashboards de instrumentos muy visuales y claros, capaces de mostrar información de viento, profundidad o cualquier otro dato configurable, ocupando además la parte de pantalla que tú decidas. Incluso puede combinarse con información propia del barco, como las curvas polares de navegación, etc. Ahora bien, tiene un punto débil importante. Orca solo permite integrar datos a través del Orca Core. Es un sistema cerrado. Si no lo tienes, no puedes visualizar esos datos. Y esto no es solo un problema económico. Si tu barco es antiguo y la electrónica no trabaja en NMEA 2000, el Orca Core tampoco será la solución y estos datos simplemente no podrán mostrarse. Todos estos problemas desaparecen en OpenCPN. OpenCPN permite conectarse prácticamente a cualquier fuente de datos. Por red, por puerto serie, por USB, de internet. Es un sistema completamente abierto y dispone de múltiples plugins de dashboard para mostrar la información exactamente como quieres. Si hablamos de capacidad de integración, el rey de la información es OpenCPN. Ya hemos visto las funcionalidades principales de cada uno, pero si las comparamos directamente, pues todos permiten la visualización de cartas, el uso de múltiples capas sobre ellas y el registro de logbook o historial de tu ruta recorrida. En los tres casos, con conexión a internet es posible recuperar información meteorológica y mostrarla directamente sobre el mapa. Tanto Orca como Navionics tienen la posibilidad de nutrir y compartir rutas, datos, puntos de interés, todo con la comunidad de una forma sencilla. Cuando hablamos de cálculo y trazado de rutas, tanto Navionics como Orca son capaces de generar rutas automáticas, estimar tiempos y consumos y ayudarte a seguir de forma sencilla e intuitiva las mismas. Además, se encargan de evitar obstáculos y zonas de baja profundidad en función de la información de tu barco y de la cartografía disponible. OpenCPN, sin embargo, básicamente traza una línea recta entre los puntos y no evita automáticamente obstáculos ni zonas poco profundas. Eso sí, cuando hablamos de navegación de altura, OpenCPN dispone de algo muy potente. Mediante el plug Weather Routing es capaz de generar rutas óptimas basadas en la meteorología prevista y en los datos históricos de las zonas que vas a navegar. Esto resulta especialmente útil en grandes travesías oceánicas. Orca cuenta con una funcionalidad similar ya integrada, simplemente indicando que la ruta se realiza a vela y basándose en las condiciones actuales, en las previsiones meteorológicas a lo largo del recorrido, puede generar una ruta óptima incluyendo los bordos necesarios en cada dirección, el punto óptimo donde virar.
Si además introduces las características de tu embarcación, como por ejemplo las polares de viento, o ayudas a la aplicación a calcularlas, el resultado es una herramienta extremadamente útil, especialmente para rutas costeras o para su uso en regata. En cuanto a la integración con la navegación y el piloto automático, las tres ofrecen opciones, aunque con distintos enfoques. Navionics está principalmente orientado a dispositivos de Garmin, Orca funciona a través de Orca Core y OpenCPN permite la integración mediante plugins compatibles con determinados pilotos automáticos y el uso de dispositivos open source. Otras funcionalidades disponibles también en Navionics y en OpenCPN es la alarma de colisión ICE. Cuando estás en el puerto, como hemos visto, puede ser un poco molesta, pero por lo menos se puede desactivar en zonas portuarias. La obtención de información de un punto concreto o de un blanco ICE se realiza en todos los casos manteniendo pulsado el dedo sobre la pantalla. Sin embargo, el interfaz más ágil y completo para esta tarea es el de Navionics. En las otras aplicaciones a veces puede resultar algo complicado obtener información precisa, por ejemplo, de la profundidad exacta en un punto determinado. Finalmente, OpenCPN cuenta con una comunidad enorme detrás y una cantidad prácticamente infinita de plugins que no lo dejan de crecer y que añaden todo tipo de funcionalidades adicionales. A cambio, al depender de plugins, la integración no siempre es tan visual ni tan uniforme como en Orca, que probablemente gana en este apartado por sencillez y coherencia de uso. Y llegamos probablemente al punto más importante para muchos. Para muchos, no sé, para alguno que conozco yo, seguro. Para mí siempre. El precio. Porque al final todo esto va precisamente de intentar tener un plotter potente sin dejarnos un dineral por el camino. Si empezamos por OpenCPN, aquí el modelo es bastante diferente al resto. La aplicación para Android tiene un coste único, aproximadamente de unos 10 euros, sin suscripciones ni pagos recurrentes y con actualizaciones incluidas de por vida. Pero OpenCPN necesita cartografía y aunque podemos rebuscar por internet o construir las nuestras propias, las cartas OChart son las que hemos utilizado en esta comparativa. El precio depende de la zona, pero normalmente hablamos de unos 25 euros por zona con licencia permanente para varios dispositivos y actualizaciones durante un año. Después las cartas siguen funcionando indefinidamente aunque dejes de pagar actualizaciones. En el caso de Navionics el modelo es completamente distinto. La aplicación puede descargarse gratuitamente, pero para utilizar las cartas y las funcionalidades avanzadas necesitas una suscripción anual por cada zona de navegación. Actualmente el coste suele situarse aproximadamente entre 50 y 70 euros al año por región, dependiendo del área seleccionada. Yo, por la parte de España, estoy pagando actualmente 59,99 euros al año y esto me permite usarla en 2 dispositivos simultáneamente. Mientras la suscripción esté activa recibes actualizaciones constantes, tienes Sonar Chart, Autorouting y todas las funcionalidades, pero si dejas de pagar ya no ves los barcos con el ICE, no puedes hacer cálculos de rutas automáticas, no puedes hacer nada y las cartas están en duda si van a seguir siendo usables. Es un modelo cómodo y muy pulido, pero claramente basado en que pagues religiosamente cada año. Y finalmente tenemos Orca, que adopta un enfoque todavía más moderno. La aplicación puede utilizarse gratuitamente mientras el dispositivo esté conectado a internet, incluyendo acceso global a la cartografía básica de todo el planeta. Si quieres poder descargarte las cartas y navegar sin conexión a internet, el plan anual cuesta 49 euros y te proporciona todo esto y no está organizado en zonas como las otras, es decir, con acceso a todo el planeta. Además, los mapas descargados permanecen en el dispositivo incluso cuando se termina la suscripción. Simplemente pierdes las actualizaciones y las funciones avanzadas. Bueno, entonces, ¿la medallita de precio? ¿Por quién es? Yo diría un empate entre Orca y OpenCPN. ¿2 medallitas? Venga, 2 medallitas. OpenCPN es un más para los que nos gusta cacharrear porque aparte de su precio e incluso de poder tenerlo gratis en muchos dispositivos, cuenta con un ecosistema de plugins muy orientado a reutilizar toda la electrónica que ya llevamos a bordo. Permite usar cartas de muchos orígenes, incluidas opciones abiertas como OpenSeaMaps, y si necesitas cartografía más profesional, pues tienes las OChart, que son económicas y sobre todo muy fiables, porque es exactamente la información oficial. Pero si no quieres complicarte la vida, Orca ha construido desde cero un navegador potente y funcional, partiendo desde 0 euros. Al evitar la clásica división del planeta por zonas de navegación, resulta especialmente atractivo incluso en sus versiones de pago, sobre todo para navegantes de larga distancia que cruzan múltiples regiones. Su interfaz es muy potente y fácil de utilizar y la integración de instrumentos junto con el cálculo de rutas a velas, incluyendo las polares del barco, me parece un punto diferencial muy bien resuelto y extremadamente sencillo de usar. Para mí sería una elección perfecta tanto para el navegante low cost que realiza navegación costera como para quien pretende recorrer el mundo pasando por múltiples zonas y tener todas disponibles bajo una única suscripción.
Solo le veo 2 puntos mejorables que sinceramente creo que no serían difíciles de solucionar. El primero sería abrirse a otras fuentes de datos distintas del Lorca Core. Esto facilitaría enormemente su adopción entre muchos navegantes tecnológicos que tenemos electrónica de diferentes generaciones y fabricantes, y que además estaríamos encantados de colaborar aportando datos de nuestras sondas para enriquecer la batimetría y mejorar sus cartas hasta niveles comparables con los de Navionics. Me bastaría con poder actualizar mis propias cartas al pasar con mi barco como hace Navionics con el Sonar Chart Live, porque ese es el otro punto de mejora, la batimetría y el nivel de detalle de las cartas, que a día de hoy es la única ventaja real que mantiene Navionics sobre los demás. Es la más clara, la más detallada y la más fácil de interpretar, con datos reales de profundidad recopilados por miles de usuarios navegando por todo el mundo durante años, y que es lo que debería hacer el resto. Yo, personalmente, tengo un pequeño dilema. Tengo muchísimas ganas de dejar de usar Navionics, pero es que todavía hace falta que la batimetría de sus competidores siga mejorando. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Cuál es la mejor opción para vosotros? Podéis contárnoslo en los comentarios y así abrimos debate. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces a las cosas que salen en el vídeo, tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Estamos muy agradecidos a nuestro patrocinador principal de este año, que es Smart Sails, y, por supuesto, a nuestros Patreons, que aparecerán ahora en la pantalla y que son los que nos empujan a seguir realizando vídeos cada día. En cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. ¿Cómo ha sido que 3 navegadores analizamos y no has conseguido que ninguno de los 3 nos invite a cenar? No, nunca, nada. Algunos ni nos han respondido cuando les dije, oye, ¿nos dejáis una suscripción gratuita para poder probarle? Pues los de Navionics, nada, pasaron, ¿eh? Si es que